Buenas tardes amigos, los saluda Manuel Cano, bienvenidos todos a esta sección del PMI Nuevo León Talks. En esta ocasión tenemos unos invitados muy especiales, Jaime Pinal y Dagoberto Chacón, quienes son certificados como Agile Certified Practitioner del PMI. La idea es tener una charla de cómo lograron esta certificación. Es un gran placer tenerlos en este espacio. Jaime y Dago, gracias por aceptar la invitación a compartir sus experiencias. Si me platican un poco de ustedes, les agradecería. Quien quiera tomar la palabra, adelante. Gracias. No, pues gracias a ti, Manuel, al capítulo Nuevo León por invitarnos. Un gustazo estar aquí con ustedes y compartir eso, la experiencia que tuvimos para poder obtener la certificación, una certificación muy importante en la comunidad y en el PMI. Y bueno, platicando un poco de mí, pues ya soy miembro del capítulo Nuevo León del PMI desde 2010. He tenido oportunidad de contribuir con algunas charlas. Soy regiomontano, actualmente trabajo para Galt Energy, que es una empresa donde vendemos energía limpia a través de sistemas fotovoltaicos, donde también se va a ocupar mucho de agilidad. Y también por mi cuenta yo doy consultoría en transformación digital ágil. ¿Qué más te puedo contar? Hemos platicado algunas cosas, me gustan los deportes, casi todos. Ya no sé, tendremos oportunidad de jugar, me imagino, o al menos ver algún partido. Y bueno, pues aquí dispuesto a compartir, a responder todas las preguntas en favor de todos para que se animen a seguir este camino y obtener esa certificación. Perfecto. Muchas gracias, Jaime. Adelante, Dago. ¿Qué tal? Muy buen día. Bueno, muchas gracias antes que nada, Manuel. Muchas gracias también, Jaime, también por esta invitación y para compartir aquí con todos ustedes, con todo lo que nos escuchan, nos ven. Y pues sí, para mí es un placer estar aquí y quiero decirles que yo soy miembro del capítulo PMI del Nuevo León. Desde alrededor del 2010 aproximadamente he tenido la oportunidad y la fortuna de ver cómo ha ido evolucionando, madurando el capítulo y cómo nuevos miembros han llegado y han enriquecido todo este conocimiento, toda esta comunidad de la cual me siento muy orgulloso de pertenecer. Actualmente yo soy Agile Coach, tengo mis diferentes hobbies y cosas que me gusta realizar. Por ejemplo, me gusta andar en la montaña, me gusta nadar, me gusta la jardinería, me gusta andar sembrando árboles en los parques. También me gusta mucho colaborar aprender sobre todo, más que nada de cuestiones de rescate. Yo creo que siempre puede haber, esperemos que no, pero la necesidad de apoyar a alguien o incluso a nosotros mismos en una situación donde necesitemos darnos alguna atención previa, ¿no? Una atención rápida por alguna situación de emergencia. Entonces yo creo que siempre como le dice, un buen project manager siempre está preparado para cualquier situación, ¿no? También, ahora sí que tanto en los proyectos como en la vida, ¿no? No es como en la vida en la cancha, pero es como en los proyectos y en la vida, ¿no? Y pues bueno, una de mis pasiones es compartir conocimiento y qué más de agilidad, ¿no? De agilidad porque es un cambio de mindset muy interesante que yo creo que ahorita vamos a tener la oportunidad de charlar un poquito más. ¿Cómo ves, Manuel? Perfecto. No, pues muchas gracias, Dago. La verdad es que agradecer a ambos que hayan aceptado la invitación para platicar con los miembros del capítulo. Que pues bueno, al final hay muchos que tienen alguna intención de certificarse, pero no han tenido la oportunidad o no saben por dónde entrar, ¿no? Entonces, pues sin más, si quieren entramos en materia. ¿Cuál fue la motivación para certificarse como Agile Practitioner? Si quiere alguno de los dos tomar la palabra, adelante. Bueno, pues yo originalmente me certifiqué como Project Management Professional y yo recuerdo desde alrededor del año 2000, 2002 que había un sitio dentro de la página del PMI dedicado como que a una investigación de lo que era este desarrollo ágil de proyectos. Y digo como que allí había una página porque no estaba ni en la página inicial ni en ningún menú. Es decir, llegabas como que de pura suerte a eso, ¿no? Y me entró mucha curiosidad en aquel momento de empezar a investigar qué era esto
realizar proyectos ágiles. Estamos hablando de alrededor del 2002, ¿no? De hecho, a veces como cuestión de trivia, le pregunto a la gente, ¿a partir de cuándo empezaste a ver cosas de agilidad en el PMI, no? Y más o menos fue en ese momento, ¿no? Alrededor del 2000, 2002. Y, y poco a poco he visto que en las organizaciones la necesidad de responder al cambio, de tener atención a todo lo que viene siendo el cambio de contexto, situaciones que estamos viviendo alrededor de las organizaciones, la rapidez con la que ahora estamos comunicándonos para tomar decisiones, ha hecho muy importante y necesario responder al cambio, darle una bienvenida, sobre todo para estar capturando esas necesidades y ser más competitivos. Y más aún, satisfacer al cliente y con una entrega de valor que realmente sienta, que sea palpable, que ataque sus necesidades, tus problemas con soluciones y a esas necesidades, ¿no? Entonces yo creo que esta fue una de mis principales motivaciones, más aún, a mí me gusta mucho compartir conocimiento, aprender, y fue que me empecé a involucrar, a aprender sobre lo que era la realización de proyectos con Scrum, ¿no? Me parece una manera sensacional realizar proyectos con Scrum, porque es más que nada estar atento al cambio, es estar, considerar que en el futuro cercano puede haber muchas situaciones que cambien nuestros planes, como sucede ahora en los proyectos, ¿no? Estamos viviendo actualmente la situación hoy en día. Y en base a esto, las metodologías ágiles empiezan a decirnos, ok, vamos a preocuparnos ahorita por planear en el futuro cercano. Conforme vayamos avanzando, vamos a ver qué sucede, por ejemplo, a mediados del 2020, qué sucede a finales del 2020. Y en base a eso, en base a los objetivos, condiciones del mercado, situación económica, situación interna de nuestra organización, pues vamos a ir adaptando ese plan de proyectos. Y principalmente esta fue mi motivación, me pareció una manera sensacional de responder y dar valor, considerando ahora sí que todas las condiciones, tanto externas, internas del proyecto, para adaptarnos y no necesariamente crear un plan del principio y responder más rápido y dar más valor. Como te digo, me gusta compartir conocimiento, doy trainings y mi compromiso al dar trainings es estar preparado con lo último de conocimiento, con lo último de metodologías ágiles, para realmente, como dice Scrum y otras metodologías ágiles, no simplemente entregar el producto, sino entregar un valor alrededor de todo este conocimiento. Muy bien, muchas gracias, Davo. Adelante, Jaime. Sí, pues Davo mencionó una palabra que para mí fue clave en iniciar este camino y fue la necesidad de validar que lo que sabía y lo que había aplicado realmente era ágil o no. Había tenido oportunidad desde aproximadamente el 2010 de enfrentar situaciones en las compañías donde había estado resolviendo problemas que no se acomodaba perfectamente o de manera idónea a, a los métodos tradicionales o predictivos. Y a partir de ese año hacia adelante, hasta el momento en que dije, bueno, el PMI ya abrió un camino por aquí y tiene conocimiento que está a disposición a través también de una certificación. Hasta ese punto, todas estas situaciones, todas estas problemáticas que tenían que ver con proyectos complejos que se mezclaban entre el desarrollo de productos digitales, software y otro tipo de proyectos o partes de la solución que tenían que ver con construcción, entrenamiento y redes computacionales. Esa parte de crear los sistemas digitales sobre los que se apalancan las compañías para poder automatizar y poder tener más agilidad, se hacía de manera predictiva y funcionaba bien, pero no era perfecto. Y entre ese año, el 2010 y como por ahí del 2015, empecé a vivir también intentos de las organizaciones por transformar la manera de trabajar. Mi primera aproximación ya con métodos ágiles fue más o menos en el 2012, con un proyecto en donde pude aplicar Lean Six Sigma para iniciar proyectos adecuadamente y ejecutarlos también adecuadamente. Entonces estaba sufriendo, ahora sí, sufriendo algo de dolor
en esos intentos de estas organizaciones por transformarse, viendo, por ejemplo, cómo a veces se piensa que metiendo un método ágil o una herramienta para administración ágil de proyectos ya te vuelve ágil. Y me daba cuenta al final que no era así, porque mientras el equipo y el proyecto ejecutaban ágilmente, el resto de la organización aún seguía pensando de manera diferente, muy, muy predictivo. Y lo veía en situaciones tan sencillas como que a los project managers se les pedía a veces que ya usando herramientas para llevar a cabo proyectos iterativamente, los VPs, la PMO querían que a la par hubiera proyectos en Microsoft Project, planes de proyectos en Microsoft Project. Y eso era incompatible, era incongruente. Entonces, no se había trabajado la parte de mentalidad. Pero ahí va ese camino de transformación, de evolución. Y luego me tocó trabajar con equipos ya llevando a cabo proyectos de manera ágil y de manera híbrida. Y fui aprendiendo conforme la necesidad me lo demandaba y conforme estas organizaciones y clientes con los que tuve oportunidad de interactuar, pues también se iban metiendo en ese camino de agilidad. Eso sí, de manera, como dije, un poco dolorosa, pero con mucho aprendizaje. Y llegó un momento en el que, bueno, dije, ya tengo esta experiencia, necesito ver si realmente estoy aplicando lo mejor o lo más adecuado y volteo a ver a esta certificación de Agile Practitioner por el PMI. Yo ya era certificado con la PMP y entonces pensaba, esta manera de conjuntar ambas cosas, pues seguramente me va a traer un beneficio mayor. Y bueno, eso fue la necesidad de validar que estaba haciendo bien las cosas y aparte, pues me siento muy orgulloso de pertenecer al PMI. Me parece una institución muy respetada. Me gustan los procesos de certificación, lo riguroso que son, que tienes que invertir tiempo. Entonces me gusta aprender y eso fue para mí motivación para buscar la certificación, prepararme y finalmente obtenerla. Súper bien. Muchas gracias, Jaime. Les voy a hacer una pregunta, a lo mejor voy a juntar dos, pero para un Adelante. poquito de este tema. ¿Por qué Agile Practitioner y no otra? Y también la voy a juntar con esta. ¿Qué ventajas o desventajas le ves a Agile Practitioner respecto a otras certificaciones similares? Bueno, toda certificación me Muy parece bien. que te va a demandar, nos demanda preparación, una inversión significativa de recursos, tu tiempo, tu energía, dinero. Entonces yo en ese momento que estaba pensando en una certificación alineada con agilidad, me preguntaba, bueno, no dispongo de mucho tiempo, así es que tengo que escoger. Hay muchos métodos allá afuera, hay muchas certificaciones también, instituciones que las proveen y quería algo que fuera lo más completo desde mi punto de vista en ese momento. Y me gustaba que ya yo era PMP y que el PMI te ofrece muchos recursos. Y aunque no estaba muy definido en ese momento, no era claro si el PMI se iba a incorporar de lleno o tomar más bien el enfoque ágil en la preparación de los project managers a nivel internacional, me parecía que esta certificación de ACP era lo que tenía que tomar, la que valía más para mí en ese momento la inversión de recursos. Y bueno, eso fue el por qué escogí ese y no otras, también porque este proceso donde el PMI valida que también tengas experiencia, te empuja un poquito a que tú busques esas oportunidades. No siempre tenemos oportunidad de que la organización con la que estás colaborando te dé esa oportunidad de hacer proyectos. Entonces, si es necesario, hay que buscarla y esa experiencia te va a servir mucho porque nos vamos a dar cuenta que una cosa es presentar para un examen de certificación y obtener la certificación y una diferente el aplicar todo ese conocimiento. Claro. Lo que yo he encontrado es que muchas de las cosas de las que podemos hablar sobre agilidad organizacional me, son digeribles, son fáciles, la gente las entiende, a veces algunas cosas son como de sentido común, la colaboración, el apoyo de líderes y a los equipos. Sin embargo, ya al aplicarlo en problemas reales es el verdadero reto y te das cuenta que tienes que andar un camino. ACP me parecía a mí también
una buena alternativa porque abarcaba varios métodos ágiles, no estaba centrado en Scrum, pero sí lo incluía. Eso me gustó. Y también Mike Griffiths, que bueno, participó en el diseño del examen y que también tiene material que se vende para prepararte para esta certificación, pues se ha respetado en el ámbito ágil y casi que el libro que él sacó para la preparación del examen también se considera una guía para esas bases que te ayudan a entender el enfoque a nivel de mentalidad y también los métodos ágiles más populares. Súper bien, muchas gracias. Adelante, Davo. Gracias. Yo considero que la metodología o esta certificación más propiamente de Agile Certified Practitioner tiene un amplio espectro, es decir, cubre diferentes metodologías ágiles. Y es un camino fascinante el que vas a tener que recorrer para los que estudien y se preparen para esa certificación, porque los va a llevar a que profundicen, a que toquen cada una de estas metodologías, se metan en el cómo se llevan a cabo, en el cómo se viven estas metodologías y más aún, los va a llevar por un camino a que no entiendan la metodología solamente desde un único rol. Va a ser necesario que se entienda cada una de estas metodologías desde todos los roles que involucran cada una de ellas. Y esa es una tarea y es un reto formidable, pero que en el mismo reto está el gusto de empezar a conocer y es la ventaja de esta metodología. Más aún, es un primer paso muy importante para que nos consolidemos como Agile Coach. La certificación también involucra muchos de los temas que se consideran principales en el mundo del Agile Coaching. Y estas herramientas son herramientas que tú las vas estudiando y ya las puedes ir implementando en tu realización de proyectos, en tu día a día. Concretamente, si tú estudias un tema de Agile Coaching, puedes incluso con esos temas empezar a dar algunos pasos dentro del coaching de proyectos. Es decir, es totalmente aplicable, no, obviamente se ve teoría. Siempre he dicho, la teoría nos sirve para tomar decisiones prácticas y por eso es bien importante la teoría. Y entonces esta certificación nos lleva a poder implementarla y empezar a producir resultados inmediatamente. Al momento de que obtenemos la certificación, pues obtenemos una seguridad y credibilidad ante nuestros clientes de que podemos llevar a cabo no únicamente proyectos ágiles con una metodología, sino que entendemos y podemos hacer una mezcla entre todas ellas, considerando y preparando a cada uno de los roles que se llevan a cabo o que están involucrados en cada una de ellas. Entonces, esto es un valor bien importante que yo considero que pone ventaja sobre otras metodologías, otras certificaciones ágiles y particularmente a mí me ha abierto muchas puertas ser certificado como Agile Certified Practitioner. Perfecto. Muchas gracias, Davo. La siguiente, aquí voy a englobar algunas cuestiones. ¿Cuál fue su camino para certificarse en Agile Practitioner? Y con esto pues me refiero desde el método de estudio, materiales, cuánto cuesta, cuánto tiempo les llevó, en qué fecha se certificaron, cuánto tiempo estudiaron. Si nos pueden ayudar, cualquiera de los dos que quiera tomar la palabra, por favor. Esto de qué camino sigues, depende mucho de la persona. Yo sé que va a ser muy interesante ver esas dos opciones y va a haber muchas, ¿no? Para la gente que va a escoger el camino. Claro. Y como bien lo dices, o sea, depende de la persona, yo creo que depende del perfil, de qué preparación tengas previamente en proyectos. Yo previamente fui Project Management Professional y específicamente yo lo considero y lo he visto incluso en el libro de Lisa Atkins, que es reconocida Agile Coach a nivel mundial, que dice que sobre todo los que nos preparamos para tomar certificaciones ágiles o ser Agile Coach, necesitamos hacer un esfuerzo adicional. Alguien dice, necesitan, sobre todo los que son Project Managers, tomar una desintoxicación de ese estilo de liderazgo. Eso me costó formidablemente mucho
por lo que me llevó a una preparación de alrededor de año y medio para ser IELTS Certified Practitioner. Es decir, me costó mucho más, yo creía que más del doble que prepararme para como Project Management Professional. Y Oh, como bien dices, me depende mucho del perfil. Y yo cuando empezaba a tomar los exámenes de simulación de IELTS Certified Practitioner, o sea, todo mal, pero todo muy mal. Y es porque tenía bien metido mi estilo de liderazgo de Project Manager, de tomar decisiones, dar un paso adelante, yo responder, solucionar, identificar riesgos, decir qué es lo que sigue en el plan. Y todo eso desde el punto de vista IELTS Certified Practitioner, bueno, así no es, porque se supone que ahora necesitamos preparar a alguien para que tome esas decisiones, que tome, que identifique y trate de solucionar esos riesgos y muchas otras cosas más, ¿no? En cuanto a claro. la preparación concretamente, tuve que, el libro, la guía de IELTS Certified Practitioners de Mike Griffith, que es, como dice Jaime, es el libro, es la guía, ahí viene mucho de la información, pero si nos vamos concretamente incluso esa misma guía, nos va citando otros libros, como el libro Ujú. de Lisa Atkins, nos va citando otros libros de inteligencia emocional, como del señor Goleman, Ah, nos ya. va citando otros libros como de realización de retrospectivas de Mike Cohn. Y entonces ya no se vuelve a estudiar un libro, sino te vuelves a estudiar una buena biblioteca que tengo acá atrás. O sea, esa de Entonces, ahí atrás nada más fue para esta certificación. esta es para IELTS Practitioner. No, y es en serio, ¿eh? Muchos de esos libros, más de esos libros son de agilidad. Es más, toda la parte de arriba creo que es de agilidad, ¿no? Y la Ok, mitad de abajo, ¿no? Y entonces, eso es lo bonito del camino que a mí me llevó, me eché varios libros y no todos, la parte tal vez más sustancial de ellos. Entonces, en cuestión de inversión de libros, me gustó mucho. Siempre va a ser una inversión a estudiar y los libros, porque te van a dejar mucho más ingresos y lo que debemos ver en términos de dinero, ¿no? Pero también hay que dedicarle mucho tiempo y además la realización de los simuladores, ¿no? claro. Y pues eso, en el camino, incluso antes de certificarme en el camino, por haber aprendido lo que tuve que haber estudiado, ahí, antes de haberme certificado, se me empezaron a abrir puertas en el mundo de la agilidad. Súper bien. Súper bien. Muchas gracias, Dago. Adelante, Jaime. Sí, claro. Pues bueno, sí es un camino muy personal, porque depende de dónde estás parado, como dijo Dago. Si ya tienes experiencia como project manager aplicando métodos tradicionales, que pueden ser los que están basados en el PMBOK o alguna otra metodología, vas a tender a ser muy directivo, a comandar, a controlar. Y eso está bien, me parece que eso no se termina cuando enfrentas proyectos, lo tienes que hacer nada más que ahora de otra manera. Y entonces, como decía Dago, quizá tengas que hacer un detox, desintoxicarte. Creo que en el caso de Dago el tuyo fue más drástico, Dago. El mío fue un poquito más alargado en el tiempo, pero a final de cuentas es cierto, yo también enfrenté esa disyuntiva porque ya tenía muchos años dirigiendo proyectos de manera tradicional y haciéndolos desde diferentes roles, desde que empecé yo mi carrera profesional como ingeniero de software y que fui evolucionando hasta que un momento yo me hice cargo por completo de proyectos. Y está la otra historia de los más jóvenes, las nuevas generaciones que quizá no tienen esa exposición a lo tradicional y que son un campo virgen en cuanto a los hábitos y las tendencias y la forma de pensar, y ellos lo van a enfrentar también, me parece que de manera diferente, pero vamos hacia el mismo lugar. Al final de cuentas es administración de proyectos. Va a ser un project manager y entre más herramientas y enfoques tengas incorporados a tu portafolio de habilidades, mejor. No se van a contraponer, ya en la práctica te das cuenta que esa experiencia de dirigir o estar expuesto a proyectos hechos de manera tradicional, propios de
o los más indicados para usar esa metodología o ese tipo de metodologías, está bien, no tienes que dejarlo a un lado necesariamente, pero para la certificación, para el examen, sí te tienes que preparar con esa mentalidad completamente ágil. Y bueno, también ahí hay diferentes puntos de cómo te prepares. Si ya tienes algo de experiencia, porque en donde estás desempeñándote ya hay necesidad de que tú hagas las cosas de manera iterativa, a lo mejor no todo está definido de inicio, entonces esa experiencia te va a servir. Eh, a mí me parece que esto hay que manejarlo como un proyecto y de hecho un proyecto más predictivo, porque es muy claro qué es lo que tenemos que hacer para poder tener éxito en el examen de certificación. Entonces, yo les sugiero que todo el mundo lo va a hacer si quiere seguir este camino. Infórmense bien de los requisitos que pide el PMI. Está incluido la experiencia, está incluido que tengan conocimiento, que estudien. Definan bien por qué lo quieren, porque es un esfuerzo importante. Van a encontrar que tienes que hacer un proyecto para prepararte y lo tienes que combinar con todo lo que tú tienes que hacer de tus responsabilidades actuales en tu trabajo y con tu familia. Entonces tienes que darle un lugar a la preparación. Cuánto te tome va a depender de ti, si tienes experiencia o no, eh, si ya lo estás viviendo y tienes la necesidad o no, si es completamente nuevo para ti, el camino va a ser diferente, pero tienes que incorporarlo como un proyecto. También tienes que prepararte con tu presupuesto. O sea, yo vi el momento indicado para hacer esa inversión que tienes que hacer en los materiales. Por cierto, este es a ver si se puede ver, el material de Mike Griffiths para esta certificación. Y el examen también cuesta. Hay un momento para aplicar y ser elegible para el examen. No cualquiera puede serlo. Entonces, también tienes que planear en qué momento empiezas a estudiar, en qué momento llenas tu aplicación para que te aprueben presentar el examen y luego finalmente ponerle una fecha. Todo eso lo consideré yo cuando me estaba preparando y como en mi caso ya tenía experiencia, me fue un poquito más fácil el poder hacer ese plan, el saber más o menos cuándo yo iba a estar listo. Te conviene también verlo como un examen, o sea, una cosa es que seas coach ágil y que lo vayas a ocupar en el trabajo, pero la certificación tiene un espectro, un lenguaje que tienes que usar. También debes tener cuidado con qué materiales utilizas, porque deben estar alineados al examen. Y bueno, finalmente tienes que tener un compromiso. Yo sí tuve que ajustar un par de veces mi plan porque ya lo había desglosado, ya tenía yo un calendario y yo me dije, voy a dedicar diario tal cantidad de horas o por semana. Y a veces llegaba algún evento y eso me hacía que cambiara el plan. Pero tiene que haber compromiso porque si no se te puede alargar. Yo la estrategia que usé fue, bueno, avanzar un poco en el estudio y luego ya meter toda la aplicación, todos los pasos que hay que seguir con el PMI. Eso ya haber avanzado un poco en el estudio me dio una idea de más o menos cuándo podía presentar. Pagué, eh, ya tuve la aprobación para presentar, le puse fecha conforme a un plan para terminar de estudiar y bueno, pues me comprometí. Una vez que fijas la fecha, no la puedes cambiar o me parece que tiene costo. Entonces, No hay debe vuelta haber un atrás. compromiso. Sí. Perfecto. Muchas gracias, Jaime. Pues bueno, la siguiente es, qué reto representa prepararse para ya el practitioner? A lo mejor ya la respondieron parcialmente, pero no sé si Sí. quieran andar en algún punto específico. Sí, así es el reto. Yo me di cuenta, a mí me llevó, como lo mencioné, alrededor de año y medio prepararme y como a los 8 meses dije, sí, aquí es donde sí, necesito hacer un switch drástico y lo he mencionado algunas veces. Tuve que llevar el conocimiento y mi liderazgo de Project Manager y guardarlo en el rincón más profundo, en el sótano de mi cerebro y de mi corazón, para poder responder las preguntas del examen, para tratar de realmente asimilar este conocimiento, este nuevo estilo de liderazgo, que no es para nada un liderazgo directivo.
y de alguna manera ya no empecé a tomar yo las decisiones, buscaba aquí con IELTS Certified Practitioner, vamos a buscar y a desarrollar a alguien más para que tome buenas decisiones. Así como alguien nos enseñó hace mucho tiempo, a lo mejor a nosotros, algún mentor. Ahora nosotros vamos a ser los mentores de esas personas, de ese equipo. Ahora a lo mejor antes yo identificaba y tratábamos de resolver riesgos. Ahora se trata de ayudarlos a que la gente identifique riesgos, resuelva problemas, pero nosotros no, porque buscamos ahora que el equipo sea autoorganizado, autodirigido y muchas veces, bueno, además automotivado y muchas veces autosuficiente. Y eso no lo logramos a menos que los dejemos caminar solos muchas veces. Y si nos metemos en su toma de decisiones, a decirles qué hacer y cómo hacerlo, pues es una receta para que todavía, al menos, ese periodo de crecimiento sea más largo, ¿no? Entonces yo creo que ese es el principal reto, hacer ese cambio de mentalidad. Y yo a veces escucho a alguien cuando dice, no, pues yo soy project manager y hay el coach. Pues qué complicado, ¿no? O sea, tener los dos chips, quítate un chip y pon otro porque se me hace muy complicado. Y ese es mi principal reto, ¿no? Hasta que hice ese, tengo que guardar uno para concentrarme a hacer bien un IELTS coach concretamente desde mi cerebro, desde mis pensamientos hasta mis emociones, es decir, mi corazón, ¿no? Entonces ahí fue cuando dije, sí, ya lo logré, pero fue hasta ese momento en que hice ese switch. Ese es para mí el principal reto al momento de la preparación, ¿no? Perfecto. Adelante, Jaime. Sí, concuerdo con Davo completamente. Esa mentalidad con la que ves la forma de trabajar, el proyecto, cómo interactúas con tu equipo, cómo los soportas, los apoyas, ese liderazgo sirviente del que se habla. Y también la búsqueda de la agilidad, no solamente cuando estás aplicando el método de la ejecución de lo que está en tus manos, sino cómo tú te relacionas con tu cliente, con el resto de la organización. Entonces es un cambio de hábitos, de mentalidad, y quienes ya se están adentrando en necesidades, en proyectos o problemas que requieren un enfoque ágil, se van a dar cuenta que si la organización no tiene esa mentalidad ágil, no va a apoyar al resto del equipo. O sea, puede haber un equipo trabajando de manera ágil, pero bajo todo un conjunto de políticas y formas y cultura que, que va a ser más predictiva, más de control y comandar. Entonces, para el examen realmente, si estás viviendo una cultura que no es ágil, te puede representar un reto. Lo importante es que entiendas que el examen de certificación también contempla escenarios. O sea, trata de que tú respondas a escenarios reales de qué haría un project manager, un líder de equipo ágil, utilizando esa mentalidad y esas prácticas y esos métodos. Entonces hay que verlo de esa manera y desconectarte de tu forma de responder a los estímulos de la organización y de los problemas que estás enfrentando. Ese puede ser el primer y mayor reto. Fuera de ahí, o punto y aparte está, pienso yo que como cualquier certificación, que tú, que tú lo planees para que lo lleves a cabo. ¿Y en qué momento lo tomas? Que la necesidad es es un elemento muy bueno para motivarnos. Si ya tienes la necesidad por aplicarlo, tú vas a estar motivado y vas a invertir el tiempo y sabes que inmediatamente vas a aplicar eso. Cuando no, o no tienes experiencia, eso puede ser incluso una barrera, porque al momento de auditarte el PMI, pues puede que no cumplas con ese requisito de haber estado expuesto a un proyecto que hayas tenido que hacer de manera iterativa e incremental. Muy bien. Perfecto. Ahí me gustaría aquí complementar también lo que dice Jaime, ahorita escuchando ahí sus palabras. He tenido yo, por ejemplo, la oportunidad de dar este training ágiles a muchachos que están recién egresados, que todavía están saliendo de la universidad y ellos adoptan sin ninguna resistencia, como si fuera algo natural, esa manera de trabajar. Incluso tienen pocos años de estar trabajando, ya obviamente cumplen los requisitos
y pasan con una facilidad increíble los exámenes de metodologías ágiles y Agile Certified Practitioner. Ah, mira, Y es un dato gente, interesante. y gente que tiene 10, 20 años sufre sobremanera tratar de entender estos conceptos de metodologías ágiles. Y me incluyo. Dato interesante, Sí, dato, híjole, Dago, dio Dago en un punto, bueno, es que esta discusión se podría extender, pero claro. esa parte de las generaciones, nosotros pertenecemos a una generación, no somos millennials, ya yo no soy millennial, pero ya la manera en la que es el mundo y en la que las nuevas generaciones aprenden y están expuestos a la tecnología, incluso lo que dice Dago es cierto, están más habilitados, están más frescos, y aquellos que hemos tenido ya más tiempo recorrido, que hemos tenido que venir de más atrás resolviendo problemas cuando el enfoque ágil no estaba presente, hay que recordar que tampoco es nuevo, la búsqueda de agilidad organizacional ha sido siempre donde quieren dar las compañías, las organizaciones para hacer mejor las cosas. Pero ya hablando del enfoque ágil y de los métodos ágiles, como hoy en día se conoce que ya es una industria, eso más o menos es reciente, o sea, más o menos por ahí del 99 que se crea el manifiesto ágil, más o menos, no recuerdo, pero creo que es ese año, y que empieza a salir Scrum como lo conocemos hoy, y dentro de la industria software, pero luego pronto te das cuenta que ahí no se pueden quedar las cosas, que la organización también tiene que adoptar esa mentalidad. Y estamos hablando de que ya las organizaciones pues tienen diferentes generaciones de personas. Y eso que ha visto Dago con los jóvenes es muy cierto, porque no están acostumbrados a las formas del mundo que nos tocó a nosotros cuando empezábamos. Y ese es un reto. Si lo viéramos en el espectro de edades o por generación, vamos a encontrar diferentes retos también. Súper bien. Me voy a ir a la otra y voy a juntar aquí algunos elementos. ¿Qué consejos le das a los que están en proceso de buscar la certificación de Agile Practitioner? Y voy a juntarla con qué tips, ya nos llenaron de tips también, pero qué tips adicionales podrían dar para los futuros Agile Practitioner. Tips, sobre todo, yo diría que para esta certificación sí va a ser muy importante una orientación, sobre todo cómo hacer este cambio de mindset. Sí tienes que hacer un cambio de mindset si ya trabajaste anteriormente con proyectos de manera tradicional. Si eres Project Management Professional, tienes que hacer un cambio de mindset. Y este mindset no se da por orden, por mandato, ni porque lo desees. Tienes que llevar a cabo un proceso para hacer este cambio de mindset. Y entonces sí es importante que busques apoyo para que alguien que por ejemplo, con un Agile Coach, con alguien que esté trabajando con metodologías ágiles, para que te ayude en este proceso para hacer el cambio de mindset. Y de hecho hay un proceso, ¿no? Para poco a poco nosotros mismos darnos cuenta cuál es nuestro mindset y cómo paulatinamente con diferentes técnicas hacer este cambio. ¿Qué es el reto? No es aprender tanto las metodologías. El reto no es que aprenda, el reto es hacer este cambio de mindset. Ese es el tip más importante. Si logras hacer ese cambio de mindset, prácticamente va a ser digerible, obvio esto. Y más aún, un tip que incluso estoy dando últimamente, porque he visto, me enfrenté al examen de Project Management Professional y exámenes ágiles, sobre todo en este de Agile Certified Practitioner. Para PMP tenemos una metodología bien establecida y una serie de procesos con sus respectivas entradas, herramientas técnicas y salidas. Eso no lo tenemos aquí, ese librito, esos procesos no los tenemos acá. Son prácticas. Por lo tanto, esas prácticas pueden ser modificables, adaptables. Y he ahí el problema. Cuando nosotros estudiamos para PMP, o sea, es el proceso y tienes que seguir el proceso. Y acá, esa es la práctica y se puede modificar como tú la quieras. ¿Cómo Muy ves? diferente, muy diferente. Uh-huh. Adelante, Sería Jaime. un buen tip. Sí, pues yo concuerdo contigo, Dago, no cambiamos de la noche a la mañana en hábitos, en forma de pensar, entonces es importante buscar oportunidades para resolver problemas de manera ágil. Obviamente los que apliquen, no quiere decir que los métodos tradicionales
ya no se van a usar para nada. O sea, eso depende de la problemática que estás enfrentando, del objetivo también. Una recomendación particular para el examen es que si pueden, busquen problemas que puedan resolver, avancen un poco en su conocimiento, en indagar de dónde viene el enfoque ágil, dónde está en este momento, qué métodos hay. Traten de aplicar eso, de hacer propuestas en sus organizaciones. Documentense bien. En el sitio del PMI está toda la información acerca de cómo certificarse, qué requisitos hay. Traten de cumplirlos y vean esto como un proyecto, como lo decía hace unos minutos. Está muy claro lo que tenemos que hacer para poder tener éxito en el examen de certificación. Y antes que eso, tener derecho al examen. Entonces, véanlo como un proyecto, planeen bien sus tiempos, comprométanse y ya cuando tienes una fecha para el examen, también es muy importante esa preparación para el día del examen, que vayas ahorita, bueno, todo está remoto, pero probablemente ya se hayan activado los exámenes presenciales. Como sea, si vas a tener un examen presencial, vea dónde lo vas a presentar, duerme bien días antes, eh, deja todo lo que te vaya a distraer para ese día a un lado. O sea, atiéndelo bien y resérvate para el día del examen que solamente estés enfocado en eso. Y bueno, pues también tienen que planear su presupuesto. Y como dijo Dago, eso también lo recomiendo mucho, pues, ¿qué más? Se pueden acercar a Dago y pedir guías, se pueden acercar conmigo o con otras personas que ya han pasado por este proceso y que seguramente les podemos aportar y orientar. Súper bien, muchas gracias, Jaime. Eh, quiero hacer una última pregunta, a lo mejor ya ahorita hablamos un poco de la parte de los proyectos y la administración Agile con Agile Practitioner. Y esta última pregunta, ¿cómo ustedes ven la relación de los proyectos de Agile Practitioner en conexión al escalado ágil que tiene que hacerse de manera, pues obviamente, ya ahorita un poco obligatoria en las empresas, porque pues esta parte va creciendo, ¿no? La agilidad. Si alguien quiere tomar la palabra, adelante. Este es como un tema para su propia reunión, Manuel, pero al final de cuentas, se necesita orden. Perdón, nada más una probadita y si quieren hacemos otro para... Claro. Sí, es muy controversial porque se habla de que, bueno, estos métodos que ya apuntan a cubrir necesidades de escalación, en realidad no son tan ágiles. Eso es lo que se dice, hay mucha controversia. A final de cuentas, creo que lo que se vaya a implementar en una organización también tiene que ir acorde a el momento en donde se encuentra la organización y su cultura. Y eso puede funcionar muy bien. Ahora, si ACP o alguien certificado como Agile Certified Practitioner por el PMI encaja bien, desde mi punto de vista, perfectamente. O sea, lo más difícil, como lo dijo Dago, o lo más retador va a ser la mentalidad, en cómo te aproximas con el equipo, con el problema, cómo ayudas a que puedas estar alineado todo el tiempo con tu cliente para entregar valor que realmente está esperando a tu cliente. Y si tú logras eso con un método y con tus prácticas y tu cultura, estás bien. Y que seas tú capaz de adaptarte prontamente a los cambios que hay en el mercado, a los cambios que hay organizacionalmente. Entonces yo pienso que tiene cabida ACP y obviamente te va a ser más fácil si después te metes en ese camino de esos métodos como puede ser SAFe. Creo que eso es lo que te puedo decir en pocas palabras. No hay un impedimento. Perfecto. Adelante, Dago. Sí, gracias. Así es, yo creo que Agile Certified Practitioner te pone como listo para enfrentar ese reto, porque yo lo veo como que es un reto, sí es un reto mayor, porque ahí ya vamos a empezar a hablar no de agilidad de equipos, no de Scrum, no de otras metodologías, como tal vez como LES, que sí, a lo mejor sí le empieza a ver desde el punto de vista organizacional, pero ya incluso empezamos a ver con agilidad empresarial algo que tiene que ver, que es todavía más contundente, la cultura de la organización, los procesos para innovar, para responder al cambio, para ser más creativos. Y entonces,
empezamos al momento de escalar, estamos diciendo que, y estamos entendiendo sobre todo, que para realmente que nuestra empresa sea ágil, nuestra organización sea ágil, tiene que haber todo un conjunto de ambientes, sistemas, promoción de la innovación, motivación para el desarrollo de toda esta cultura. Entonces, estamos hablando de otro tipo de canales, otro tipo de herramientas que también ahora entran en juego. Es necesario desarrollar, dominar, promover para tener esa agilidad empresarial. Y eso nos ofrecen otros marcos de trabajo, ya lo acaba de mencionar Jaime, el framework de SAFe. Y el PMI también se dio cuenta muy oportunamente de que sí es necesario tener esas otras herramientas que nos van a ayudar a ser ágiles a nivel toda la organización. No nada más un proyecto, no nada más una serie de equipos, sino otros departamentos que a lo mejor incluso no son ni siquiera del área de desarrollo de productos o de sistemas. Entonces, fue ahí donde aquí entra en juego Discipline Agile, ¿sí? Con una serie de certificaciones que nos ayudan a realmente trabajar y desarrollar una agilidad empresarial. Muy bien, muy bien. Sí. Adelante, Jaime, adelante. No, iba a decirle a Dao que estoy totalmente de acuerdo. Es que la certificación de Agile Certified Practitioner, de hecho ya se conecta con Discipline Agile. Y hay que considerar que es el fundamento para entender métodos ágiles. O sea, la mentalidad como la que te debes aproximar y algunos métodos ágiles que puedes utilizar para la ejecución de proyectos. Ya hablar de Agile escalado y la organización es algo más amplio. Que obviamente esta certificación de ACP no se mete allí, pero yo te sugiero que por ahí empieces porque te da las bases para entender a nivel de equipo cómo se vive una ejecución ágil. Y luego, obviamente, el resto de la organización tendrá que actuar en consecuencia. De hecho, es mejor si se empieza por el liderazgo de la organización a adoptar una mentalidad ágil, una cultura ágil, y luego llega el equipo. Pero típicamente no es así. Y tú puedes en tu organización empezar con un proyecto, con tu equipo, con métodos ágiles. Y esta es la base, me parece, y un buen punto para empezar a cambiar a nivel personal. Perfecto. No, pues muchas gracias por compartir esta parte. Ahora, pues bueno, la última pregunta que por aquí les tengo es, pues ahora, ¿qué sigue en su desarrollo profesional? ¿Cuál es el siguiente reto? ¿Qué están viendo hacia adelante? En esta línea está Discipline Agile. Ya lo dijo Dago también, la parte de la agilidad organizacional. A final de cuentas es lo que va a permitir que realmente el mundo y las personas hagamos un mejor uso de los recursos y que todos estamos alineados en expectativas, en necesidades, en forma de lograrlo. El PMI ya marcó la línea, ya dijo qué es lo que va a hacer al adquirir Discipline Agile y ahora estarlo desarrollando y que ACP, esta certificación, Agile Certified Practitioner, ahora se considera dentro del espectro de certificaciones ágiles. A los project managers que forman parte del capítulo y los que no, es un momento de acercarse a Discipline Agile y sí, empezar a trabajar en oportunidades que te permitan hacer ese cambio de mentalidad. Para mí particularmente he tenido la fortuna de estar formando equipos. Yo no doy hasta el momento entrenamientos a personas, pero mis equipos de trabajo los tengo que formar. Y para mí, la formación de personas que son capaces de moverse entre roles, aunque tengan un rol central, es una de las cosas que estoy trabajando. O sea, la multidisciplinaridad de las personas y los equipos. Y bueno, lo mencionaba al inicio que también soy consultor en transformación digital. Entonces, para mí todo esto es perfecto para poder meter las organizaciones, a las empresas y a las personas en una forma, pues que ahora lo demanda el mundo. Ya es necesario el poder adaptarnos prontamente y de manera adecuada a los cambios que suceden en el mercado y a la incertidumbre, ¿no? Estamos viviendo ahorita, bueno, todo este año fue de alta incertidumbre, de volatilidad,
y también te obliga a meterte en la transformación digital. No hay empresa que se conciba en un futuro que no se apalanque de la tecnología digital, el desarrollo de sistemas que le permitan reflejar lo que el mercado está pidiendo para ofrecerles mejores servicios. Entonces, para mí, el futuro está ahí y Discipline Agile encaja perfecto. Perfecto. Adelante, Dago. Sí, gracias. También, o sea, considero empezarme a preparar, adquirir conocimiento y empezar a promover este conocimiento de Discipline Agile. A través de las diferentes certificaciones es lo que está en la ruta en mi ruta para empezando ya incluso esto de finalizar el año y empezar con todo el siguiente año. Pero además, yo creo que ahorita sobre todo vamos a vivir tiempos donde es necesario que salir adelante y eso nos va a ayudar mucho lo que viene siendo la innovación y sobre todo la capacidad de innovar en tiempos difíciles. Entonces, sí va a ser necesario empezar a pensar cómo mejorar las cosas que estamos haciendo, cómo hacer más con menos, pero ahora sí, yo creo que no con un simple proceso de lluvia de ideas, sino realmente aplicar innovación como todo un proceso para validar, para descubrir ideas, para identificar realmente cuál es la necesidad y sobre todo que nos permita salir a flote y ser exitosos en este ambiente turbulento que ya estamos viviendo, ¿no? Entonces la innovación, que precisamente es en lo que me he estado preparando, yo creo que es algo que también me voy a estar enfocando en estos siguientes meses. Súper bien. Muchas gracias, Dago. Y pues bueno, estas son las preguntas que teníamos sobre este tema tan interesante. Y por último, pues bueno, no sé, compártanos sus redes, las coordenadas virtuales donde pueden contactarlos a ustedes. Adelante. Bueno, a mí me pueden escribir a jaime.pinal@agileexecution.co o jaimepinal@gmail.com. También en Twitter pueden encontrarme @jaimepinal o @agile_execution. Por cierto, quiero aprovechar, Manuel, hablando de Discipline Agile, recomendarles ampliamente los cursos de Miguel Ángel García, que estuvo presente en un desayuno del PMI, para quienes estén interesados en ya incursionar en el camino de Discipline Agile. Son muy buenos. También me pueden contactar a mí para darles información de esos cursos. Muy bien. Y bueno, ya tienen mi dato de contacto. He tenido oportunidad también de un par de veces colaborar en los desayunos. Quizá algunas personas me ubiquen. Y bueno, pues para la comunidad del capítulo Nuevo León y para cualquiera que vea el video, pues ahí están las redes sociales, ¿verdad? Súper bien. ¿A ti, Dago? Sí, claro, me pueden encontrar en LinkedIn, Dagoberto Chacón, y me puedes escribir incluso hasta directamente aquí o por WhatsApp, ¿no? Y para eso lo voy a dar. 81 22 13 50 61. Repito, 81 22 13 50 61. Escríbeme directamente, ahí me gusta mucho compartir conocimiento, doy training en agilidad sobre todo, y voy a estar encantado principalmente de conocerte y poder compartir algo de conocimiento y apoyarte en cualquier necesidad que tengas para hacer y adoptar la agilidad. Muy bien. No, perfecto. De todos modos, van a aparecer aquí en el video las redes que ya nos dieron. Bueno, a nombre del capítulo Nuevo León, Jaime, Dago, les doy las gracias por compartir el conocimiento y esperamos tenerlos en futuros episodios. Digo, ahorita fue una probadita a lo mejor del escalado ágil con disciplina ya, con CEF y demás. Pues bueno, al rato podemos hacer algo más interesante también. Y pues bueno, agradecemos también a nuestros voluntarios por el apoyo en la realización de este episodio de PMI Nuevo León Talks. Edgar, Netzer e Ignacio García, que hacen posible que estos eventos se den de la mejor manera. Muchísimas gracias y hasta pronto. Nos vemos. Gracias, Manuel.